Nuestro amigo Pedro, el apóstol Pedro, ese que nosotros leemos, escribe en su primer carta algo bien interesante. Él da una razón y dice, en medio de su carta, en su primer capítulo, dice el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No hay nada más maravilloso y que permanezca como la palabra de Dios. Por eso estamos nosotros cimentando esta enseñanza y me ocupo. No me digo me preocupo porque tampoco, pero sí me ocupo en mi labor como ministro de ocuparme de que cuando vengamos a predicar, prediquemos la palabra del Señor, que es la que permanece, construyendo sobre lo que permanece. Entonces, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permanece? La palabra de Dios. Y en esta sesión quiero pedirle que por favor tome su Biblia, abra su Biblia. ¿Cuántos traen la palabra que permanece? A ver. Yo tengo una Biblia que la quiero mucho porque esa me acompaña a mí desde que yo tenía 9 años. Esa es la consentida mía. La cuido. Tengo otras que se me han dañado. Hay unas Biblias que se me han desprendido de tanto usarlas. Pero aunque esas Biblias se dañan, la palabra, ella permanece. Ella permanece. Carta de Pablo a los Colosenses. Pablo a los Colosenses. Y permítame no abusar de su tiempo, aprovechemos el tiempo, pero necesito dejar un fundamento bíblico que es la que permanece, y sobre esa palabra vamos a disertar en el día de hoy. Capítulo 2 de Colosenses. ¿Estamos listos? Ok. Verso 1. Hay una razón. ¿Por qué? Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, diga conmigo lucha, diga batalla, diga conflicto. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora mire a su hermano que está a su lado así de reojo y dígale que nadie te engañe, dígale, que nadie te engañe. Ahora dígale, te van a hablar bonito, pero no dejes que te engañe. ¿Eso ocurre? Ocurre, sí. Verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si hemos recibido a Cristo, entonces debemos andar no sobre Él, ni al lado de Él, sino andar en Él. Arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y por los ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Verso 20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes y aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Diga conmigo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uno de los conceptos que hemos estado meditando y que encontramos mucho en el Nuevo Testamento es ese concepto de estar unidos con Cristo. Encontramos otras expresiones, unidos juntamente con Cristo. Ya hace 8 días empezamos hablando de esto, pero también encontramos conceptos como estar en Cristo. Son términos similares y son figuras literarias que nos hablan de esa preciosa unidad. Pero cuando voy a la palabra en el griego, me llega la imagen de lo que es una amalgama. ¿Usted sabe lo que es una amalgama? Lo que nosotros comúnmente conocemos como una calza, en el cual hay una muelita de cierto material, de cierta contextura química y física, y hay otro producto que se mezclan y se hacen y se pone dentro de esa muelita, de tal manera que esa amalgama se pega, se fusiona y se vuelve parte de esa pieza en una unidad perfecta. Y destruir eso no es fácil destruirlo. Ese concepto de unidad es lo que queremos meditar en este momento, y hemos estado observando con detalle lo que es la progresión de nuestra vida cristiana para poder llegar a alcanzar la plenitud. Y hemos entonces entendido que todo nace desde el momento, y hay una analogía de que todo parte o nace desde el momento en que reconocemos que hemos muerto. Diga conmigo, muerto, y morimos crucificados. Y leíamos los conceptos que Pablo dice: como hemos sido crucificados, ya no vivimos nosotros. Y entonces eso me proyecta a que si ya no vivimos nosotros y si hay una resurrección, porque Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos, hay una resurrección. Y al haber una resurrección, entonces ahora hay una nueva vida en la cual ya no es Daniel viviendo, ya no es Claudia viviendo, ya no es David viviendo, sino que ahora es Cristo viviendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces entendemos y reconocemos que si Cristo es el que nos da vida, pues nosotros no vivimos porque nosotros tengamos mucha vida, sino que vivimos porque Él es el que vive en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces a eso le podemos llamar nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Todo ese concepto lo que estamos desarrollando, reconociendo que nosotros hemos muerto en nuestro pecado. ¿Cuántos decimos amén?
Y que no solamente el Señor con su obra y su acción hace que nosotros muramos a ese hombre que está allí, que está en un estado de pecado, sino que nosotros ahora nos estamos enfocando en que resucitamos. ¿Y en qué estado resucitamos? ¿En qué estado resucitamos nosotros? Diga conmigo, en la plenitud de Cristo. ¿Cómo estás tú hoy? Diga conmigo, en la plenitud de Cristo. Eso es lo que vamos a lograr desarrollar. Pero entonces el problema está en que la Biblia nos dice, nos enseña que nosotros estamos en la plenitud de la vida en Cristo, pero a veces nuestra vida no refleja eso. ¿Cierto que sí? Y a veces nos pasa como ese personaje mexicano que se volvió famoso en toda Latinoamérica en los años 70 y 80, que cuando lo asustaban le daba la garrotera. ¿Se acuerda ese personaje? Del Chavo del Ocho, que llegaba alguien y lo asustaba y no podía porque él llegaba y entonces hay una cantidad de cristianos que llegan, están en plenitud, hablan de bendiciones, declaran, cantan, profetizan, oran, ayunan, hacen una cantidad de vida, pero viene un problema y le da la garrotera. Y eso es parte de nuestra vida. Entonces vamos a hablar un poquitico de ese problema espiritual que hace que nosotros, como que esa amalgama, esa calza, esa situación que nos lleva a nosotros a querer perder de nuestra mente el conocimiento, del pleno conocimiento de lo que es estar unidos en Cristo. ¿Dónde está el problema espiritual? Si decimos que estamos en plenitud, ¿por qué no vivimos lo que la Biblia dice que nosotros debemos de ya vivir? Una vida nueva, una vida plena. Eso es lo que vamos a disertar. ¿Le interesa ese tema hoy? ¿Sí le interesa también? Yo creo que esos temas han sido de gran bendición. Pues entonces, ahí donde está en su Biblia, salte al capítulo 3 de Colosenses, de la carta que estamos leyendo. Colosenses capítulo 3, para que empecemos a descubrir cuál es ese problema espiritual que podemos tener. Porque según la palabra, que permanece para siempre, no hay problema, porque estamos en esa plenitud de la vida de Cristo. Y entonces leemos el versículo 1. Sí, pues, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aprovecho para aclarar ese concepto. Porque cuando la gente se imagina el trono de Dios, ¿cuánto nos hemos imaginado el trono de Dios en el cielo? Nos hemos sentado y hemos visto allá a un ser blanco, no le vemos bien el rostro, pero nos lo imaginamos con barba, sus túnicas y así en un gran cetro, con un gran cetro y en un gran trono sentado ahí. Y cuando nos hablan de la diestra de Dios, inmediatamente nos imaginamos que a la derecha de Dios ahí hay otro tronito y ahí está Cristo. Muchos, porque si a la diestra de Dios, a la diestra, a la derecha de Dios, entonces está ahí el Señor. Y el Espíritu Santo, a veces le imagina una palomita por ahí volando entre los dos ahí encima, se lo imagina la gente y así lo han querido mostrar. Si yo digo que está Dios en el centro, el Padre, y Jesús está a la derecha, entonces estamos diciendo que Dios no es omnipresente, porque hay un espacio que tiene ocupando el Hijo y otro espacio está ocupando el Padre. Ese término de diestra no está hablando de una posición geográfica, no está hablando de un espacio, está hablando de autoridad. Diga conmigo autoridad, dígalo más fuerte, diga autoridad. Y vamos a meternos con eso ahora y yo sé que usted va a aprender mucho. Está Cristo sentado a la diestra, a la autoridad de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no miren las cosas de la tierra. ¿Por qué? Pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, hay de una razón, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está la unidad.
con Él la unidad, con Él en gloria. Haced morir pues, y empiezan las recomendaciones. Empieza a decir Pablo, ustedes hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a nombrar algunas de las tantas. ¿Qué hay que hacer morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también eran hijos de desobediencia en el pasado, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, ese revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Dios more, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y finaliza entonces Pablo diciendo: mujeres, esposas casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ustedes, esposos bellos y amados, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ustedes que son hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos o empleados o trabajadores, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. Diga conmigo: discernimiento espiritual. Ay, Dios mío. Cuando estamos leyendo los consejos paulinos, cuando leemos las directrices que el Señor está dando a través de Pablo, entonces vamos a ver que Pablo va a tocar en sus lectores unas situaciones y unas condiciones que hacen y que nos muestran que el ser humano necesita comenzar a desarrollar, que necesita comprender, para evitar al máximo que esa plenitud de la unión del ser humano, de la nueva vida en Cristo, se rompa. Va a haber una tensión, va a haber unas situaciones humanas que hacen que nosotros los hombres nos tratemos de despegar, no vivamos esa dimensión que el Señor dice que nosotros tenemos que vivir. Y entonces va a trabajar con un área de nuestro cuerpo que ya nosotros hemos empezado a tocar en algunas enseñanzas en el pasado, acerca de lo que es el alma. ¿Recuerda otra vez ese elemento del alma? Y recuerda usted de qué se compone el alma. Recuerda los componentes del alma. Ahí yo sé que usted lo recuerda, ya conoce algunos de ellos, y esto yo sé que es parte del ABC, de lo básico que tenemos, pero quiero que usted y yo notemos esa bronca, si podemos llamarlo así, esa lucha, esa batalla, ese conflicto que tenemos nosotros como hijos de Dios, en el cual nosotros vivimos.
Y esa bronca no es ni siquiera con el diablo, aunque existe el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Que esa lucha no es contra demonios, aunque sabemos que hay demonios. Que a veces hay personas que nos quieren bajar de la cruz. ¿Cuántos en algún momento de su vida se han querido bajar de la cruz? Y yo en algún momento he estado con Cristo crucificado ahí, pero a veces me hacen algo y la primera que se me esclava la cruz, a veces es la boca. Empiezo a decir cosas, se me esclava. Yo sé que eso no le pasa a usted, a mí me ha pasado. Ya estoy también crucificado y estoy muerto así, y de pronto algo pasa así y se me esclava de la cruz, se me descrucifican los ojos. Y miro cosas. Ya también estoy muerto así, bien, vengo, oro, y de pronto, ¡pum!, me acuerdo de algo y se me esclava el corazón. Y a veces las manos también, y a veces los pies. Eso me pasa a mí, yo sé que eso no le pasa a usted. Pero al punto que quiero llegar es que en ese momento no hay ser humano, no hay demonio, no hay diablo, no hay ni suegra que sea partísimo o agente activo de esa lucha, esa batalla que yo estoy teniendo como cristiano, y que seguramente hay muchos de los que nos están viendo por YouTube, no son los de aquí, no, los de la iglesia aquí no, son ellos, muchos de ellos, usted no. Pero tenemos esa batalla. ¿Cuántos hemos tenido esa batalla? Dígame. Ahora, esa batalla que vamos a librar en nuestra alma, ¿sabe cuánto tiempo va a durar? Toda la vida. A lo largo de la vida vamos a tener esa lucha y esa batalla. Pero el problema es que nosotros no sabemos discernir el origen y la fuente de las batallas, de esos conflictos, de esas luchas que nos quieren hacer romper esa unión con Cristo y no disfrutar de esa vida plena. Por eso estamos hablando de la necesidad de tener ese discernimiento espiritual. ¿Le interesa usted aprender esto? Por eso es que la gente, y aquí me voy a meter en terreno peligroso, me voy a meter en áreas difíciles. Si yo fuera un colono norteamericano, en el tiempo de la conquista y de la colonia de los territorios, seguramente entraría a terrenos de los comanches. Me di cuenta, estudiando un poquito de historia, que los comanches, los apaches y los lakota, conocidos también como los sioux, fueron de las tribus más agrestes, más fuertes, más bélicas, que pusieron más resistencia a los colonos ingleses y los que venían de Europa. Esos tres. A otros sí los conquistaron facilito, pero esas tribus eran fuertes. En Nicaragua, por ejemplo, estaban los nicas, los nícaros, o los nahuas. Eran los más rebeldes, los que más rehusaban. En Uruguay estaban los charrúas. Esos fueron los que más dolor de cabeza le dieron a los que venían a colonizar. En Puerto Rico estaban los calinagos. Y también los caribes eran los que más le dieron dolor de cabeza a los que los querían conquistar. En Colombia estaban los pijaos y los caribes, eran de las tribus más bélicas que habían. Y muchos de nosotros a veces tenemos unas tribus de esas en nuestro corazón ahí, que cuando la palabra de Dios nos quiere conquistar, nos quiere hablar, nos quiere ministrar, quiere tomar dominio, a veces nos sale a nosotros el comanche, o se nos sale el pijao, el caribe, se nos sale. Me va a meter en terreno peligroso. Y yo sé que muchos de nosotros, al día que escuchemos esto, pero es que es necesario. Me da ese permiso de entrar y empezar a remover aquellas cosas de ese viejo hombre que impide que usted pueda descubrir lo que Dios quiere hacer con usted. Pero el problema, mis amados hermanos, es que como muchas personas no saben identificar el origen, la fuente, la razón, la fuente de esas batallas, pues entonces no se sabe cómo vencerlas. Y como nosotros no sabemos lograr esas victorias, como no sabemos disfrutar de las victorias, como no logramos ser vencedores,
entonces lo que hacemos cuando estamos perdiendo las batallas o estamos en el conflicto, hacemos lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Echarle la culpa a otro. Yo no vivo esto porque tal cosa. A mí me pasa esto porque tal. Eso fue lo que hizo el hombre desde el huerto del Edén. Desde el momento que se rompió esa unidad entre Dios y el hombre y Dios. Desde ese momento cuando el Señor dice, yo estaba por acá, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Se me apartaron, se me alejaron. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Y empieza el hombre a decir, no, es que fue ella. Y ella dice, no, es que fue él. Y la otra dice, no, fue usted, porque ella. Eso se empiezan a echar ahí. Entonces hacemos lo más fácil, echarle la culpa al otro. ¿Y sabe quién es la persona o el ser mejor? Que es más fácil echarle la culpa de nuestros fracasos, de nuestras batallas, de nuestras luchas. ¿Sabe a quién es más fácil echarle la culpa? Al diablo. A la serpiente. Entonces es muy fácil lavarse uno las manos y echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. Y entonces estamos buscando diablos y demonios por todo lado y lado. Y hay personas que mantienen y dicen, es que ese diablo cochino, ese diablo puerco me quiere matar, ese diablo puerco, ese diablo. Y ya... el gran problema que tenemos nosotros es que en nuestra alma se nos revele Cristo. Diga conmigo, es mi problema. Diga conmigo, es mi problema. Y ahí lo leímos en la carta a Colosenses capítulo 3. Por eso es que quiero que meditemos acerca de esto. Miren, si tengo que hablar hoy del diablo, ya hay que hablar del diablo. Hay gente que dice, yo ni lo nombro, yo ese ser no lo pronuncio porque es que... Hay gente que dice, yo ni lo invoco porque es que cada vez que lo invoco me pasa alguna cosa. Aquí no estamos invocando a nadie. Si Jesús habló del diablo y habló de Satanás, nosotros también tenemos que hablarlo. Y vamos a hablar un poquitico del diablo. Si hablo del diablo hoy, desde el momento o a partir mejor del sacrificio de Cristo en la cruz, después de ese sacrificio de Jesús en la cruz, ¿en dónde está el diablo con respecto a la iglesia? ¿En dónde está? ¿Dónde está el diablo? Hay gente que está viendo diablos por todo lado. Están los sueños de la gente. Están cierto, escuché y en experiencias. Pero yo no voy a hablarle de eso de experiencias. Vamos a hablar de manera escritural. Porque eso es lo que permanece, la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si nosotros somos escriturales, ¿verdad, pastor? Que tenemos que ser fundamentados con la palabra de Dios. No hay otra forma. Tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cómo vemos al diablo después del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo lo vemos? ¿Tiene papel y lápiz? Apunte, no a leer todos estos versículos porque no tengo el tiempo. Pero sí es mi deber dárselos a ustedes, las bases escriturales de cómo se ve al diablo desde el punto de vista después del sacrificio de Jesús. Derrotado, muy bien. Despojado. Es donde lo encontramos, Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. ¿Cómo está el diablo también? Número 3, está exhibido. También lo dice Colosenses en el capítulo, está exhibido, avergonzado. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Y Lucas capítulo 11, versículo 21 al 22 dice que el diablo está vencido. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 8 dice que él está destruido. En Romanos capítulo 16, verso 20 dice que él está además aplastado. En Juan 12, 31 está expulsado. En Juan 16, verso 11 dice que está juzgado. En Hebreos capítulo 2, verso 4 dice que está sin poder de matar. En Juan 12, versículo 31 dice que estás echado fuera. En Primera de Pedro capítulo 5, 8 y en Santiago 4, 7 dice que aún él opera, pero está limitado.
En Apocalipsis capítulo 12, versos 9 al 11 dice que está derrotado en el ambiente espiritual. En Romanos capítulo 8, versos 33 al 34 dice que Él ya no puede condenar a los creyentes. En Apocalipsis 20:10 dice que su destino final ya está determinado. Y en cuanto a la posición frente a la iglesia, en Romanos capítulo 16, verso 20 dice que Él está bajo los pies de la iglesia. Diga conmigo, bajo los pies. Así que si usted vino con su alma para cantar y alabar al Señor, y usted vino con su boca para alabar al Señor, y vino con sus manos para aplaudir al Señor, y vino con sus ojos para ver la gloria de Dios, y vino usted para ver con su bondad y su misericordia en su alma la gracia de Dios, el diablo vino bajo sus pies. Y ese término de estar bajo los pies es lo que quiero que desarrollemos un poquitico, porque esa expresión debajo de los pies es una de las imágenes más poderosas que nosotros encontramos en las Escrituras para poder expresar el dominio, la autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Se acuerda cuando le dijo ahorita, repita la palabra autoridad, porque vamos a hablar de autoridad? Entonces vamos a ver que ese concepto habla de dominio, de autoridad, de sometimiento y de una victoria completa. Y este término de estar bajo los pies no está haciendo referencia a una posición física o geográfica, sino que está transmitiéndonos a nosotros una realidad espiritual y una realidad jurídica. Y para comprenderla entonces es mejor ir a las Escrituras. Vaya al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a ver esta figura de estar bajo los pies como una señal o un símbolo de dominio y de conquista. Cuando habían batallas allá en el cercano oriente, cuando habían esas luchas, decir que algo estaba puesto o poner los pies encima de algo o de alguien, estaba diciendo: yo ahora tengo dominio absoluto de este lugar, de este territorio o de esta persona. Incluso cuando nosotros leemos la escritura de Génesis capítulo 1, Dios dice que pone al hombre en el huerto, y desde que está el hombre en el huerto tiene esa facultad de poder ser señor y de estar gobernando sobre toda la tierra. Dominio y autoridad. Cuando hablamos del dominio, estamos hablando de que Dios le dio al hombre la plenitud, la majestad, la facultad de ser señor sobre toda la tierra. Que toda la creación esté bajo el dominio, bajo los pies del ser humano. Sin embargo, hubo esa fractura. Diga otra vez, fractura. Se rompió la unión. Se rompió la unión. Y entonces ahora también encontramos en el Salmo capítulo 8, verso 6, dice, hablando del salmista del hombre, hablando del hombre, dice: le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto me está hablando a mí de autoridad delegada, me está hablando de gobierno, me está hablando a mí de administración. Diga conmigo, administración. Ya usted va a saber por qué voy para allá. Si usted sigue leyendo el Antiguo Testamento y en el libro de Josué, en el capítulo 10, verso 24, vemos la figura que también cuando habían esas luchas entre tribus, entre pueblos, y se vencía un rey al otro, era común ver que un rey, el rey derrotado, era traído ante el altar o ante el trono del rey vencedor, y el rey vencedor se levantaba y ponía el pie sobre el cuello del rey vencido. Y entonces ahí leemos: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Aquí estamos hablando de una derrota total. Diga conmigo, derrota total. Estamos hablando de una pérdida de autoridad y estamos hablando de un sometimiento definitivo por parte del que está bajo los pies. Y no solamente un gesto de humillación, es también una declaración pública de que el vencedor tenía el gobierno. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, en el 110 verso 1 dice: Jehová, haciendo referencia a Jesús, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Diga conmigo, enemigos.
llega énfasis en esa S que me habla a mí del plural. Aquí aparecen dos ideas: que Cristo está sentado en el trono, señal de autoridad, pero también que sus enemigos estarán completamente sometidos bajo esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va al Nuevo Testamento, para seguir hablando de ese concepto de estar bajo los pies, pues en Efesios capítulo 1, verso 15, Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, Pablo va a aplicar lo que leímos nosotros ahora del Salmo 110, va a entender lo que el salmista había escrito, y él ahora nos va a dar luz de eso que acabamos de mencionar en el verso 1. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, diga conmigo, discernimiento. Pablo está rogando para que la iglesia tenga discernimiento, y dice revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y sobre toda autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. ¿Qué significa esto? Que Cristo, diga conmigo, Cristo, ahora diga más fuerte, diga, mi Señor, que Cristo tiene autoridad absoluta sobre Satanás, sobre los demonios, sobre principados, sobre potestades, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo poder humano y sobre todo lo que está creado. Yo a usted le haré un fuerte aplauso al Señor, porque eso honra a nuestro Dios. Absolutamente nada, nada está por encima de su señorío, ni siquiera está a la altura de su señorío. Nada. Algunos creen que el antagónico de blanco es negro, que de alto, bajito, que de gordo, flaco, que de Dios, diablo. No puede ser antagónico. Nadie puede estar a la altura del Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Ni el diablo con todo su poder. Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya acabado toda autoridad y toda potencia, porque es preciso, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando Él dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también Él mismo se sujetará
al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Pablo está destacando aquí un enemigo que es la muerte. Y cuando vemos el término que aún la muerte está debajo de sus pies y toda esta esfera, volvemos a tener que tener conciencia que nuestros enemigos están vencidos. Diga por favor amén. Diga, todos mis enemigos están vencidos por Él. Y Él me dio la victoria. Y por eso es que ahora yo soy más que vencedor. Porque aunque Él venció, me da la victoria a pesar de yo haber estado vencido. Ahora soy más que vencedor. Tengo autoridad ejercida. Hay un reinado efectivo y hay una derrota definida. Todo eso lo miramos ahí, pero no tengo tiempo para poder detener. Ahora, quiero decirle que esa autoridad que Cristo tiene, Él no es orgulloso, arrogante y prepotente y dice, yo soy el único Señor aquí en esta tierra. Y en todo el universo y en todo lo que yo soy, en todo lo que hago lo máximo. Me gusta la actitud humilde, hermosa y amorosa del Señor. Cuando Él llega y comparte esa autoridad con su iglesia, contigo y conmigo. Diga por favor amén. Efesios 1:22 dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero aunque hizo eso, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo fue puesto debajo de los pies de Cristo. Y Pablo dice en la carta a los Efesios también, capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa, mi amado creyente en el Señor? Que todos los creyentes están unidos a Cristo y participan de su victoria y de su autoridad. Alabe su nombre, diga amén. Pero esto se manifiesta no de manera independiente, sino por el contrario, si estamos unidos en Él, junto a Él y por Él. Y desde este nuevo punto es que usted y yo podemos enfrentar a todos y cada uno de nuestros enemigos. Hebreos 2:8, apúntelo, no lo vamos a leer por tiempo, pero medítelo en su casa. En ese pasaje, el escritor a los Hebreos vuelve y dice que todo está sujeto a los pies del Señor, pero luego añade, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí vuelve otra vez a aparecer lo que vimos hace 8 días, el ya, pero todavía no. Vuelve y aparece. Recuerda que hace 8 días lo hablamos con la ciudadanía. Ya fue todo. En Cristo Él tiene toda autoridad. Ya fue hecho. Diga, ya fue hecho. Sin embargo, la creación no está viendo la manifestación de ese dominio. La pregunta que entonces quiero hacer es, ¿el diablo está derrotado o sigue actuando? ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos, sobre todo en la generación de hoy, es estar tan polarizados en un extremo o en el otro? O soy. Y esa situación nos ha llevado a grandes problemas incluso en la teología. Porque cuando vamos a ir a la Biblia, vamos a ver que sí, que el diablo ya fue derrotado judicialmente y decididamente por la muerte y por la resurrección de Cristo. Sin embargo, todavía está actuando hasta el día del juicio final. Pero ¿sabe una cosa? Él está actuando sin autoridad. Diga conmigo, está actuando sin autoridad.
La historia me cuenta que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi fue derrotado. Después de ese desembarco de Normandía, los que conocen un poquito de historia. Sin embargo, el ejército alemán, que ya había perdido la guerra en términos decisivos, ese ejército todavía seguía peleando varios meses. A eso, ¿sabe cómo le llamamos nosotros en Colombia? Pataletas de ahogado. Se lo quiero mostrar con otro ejemplo. No sé si a usted le gusta el fútbol, pero se decía que las mejores selecciones o los más candidatos para ser campeones mundiales era Francia en primer lugar por su nómina, y en segundo Inglaterra. Eran los pronósticos más altos. Sin embargo, a los dos equipos les tocó pelear por el tercero y por el cuarto. La final adelantada. Muchos hicieron memes haciendo ese partido, que sería la final, como un partido aburrido. Y salieron, muchos decían, eso ni vemos el partido, que eso ya para qué, eso ya no tiene valor. El próximo de España y Argentina, ese sí tiene valor. Esos muchachos les tocó salir a la cancha, derrotados, pero a la cancha. Ya no tenían posibilidad de ser campeones. ¿Me está entendiendo el concepto de lo que estoy hablando? Eso es como cuando una persona ha sido hallado culpable, todos el registro, todo el veredicto, todo lo está señalando como un culpable por todos sus delitos y todo. Sin embargo, todavía no se ha emitido una sentencia final, pero ya los cargos están en su contra. Hay un dirigente político que ahorita está en Nueva York, detenido. Su juicio está para el otro año, pero ya tiene overol naranja. Y podría nombrarle otras razones. Sin embargo, yo quiero decirle esto, ya para por lo menos terminar y dejar más para la próxima charla. Yo quiero decirle con todo mi amor, y quiero que usted lo entienda, por favor, que la cruz no fue el comienzo de la victoria de Cristo. La cruz fue su victoria decisiva y para siempre. Ya Él venció. Muchos están esperando que Jesús venza al diablo. No, ya está vencido. Ya lo venció. Ya está vencido. Lo que sí estamos esperando es que se manifieste el día donde plenamente Satanás sea arrojado para siempre en el lago que arde con fuego y azufre. Él ya está condenado. Por cuestión de tiempo voy a dejar aquí. Pero sé que lo que voy a decir en la próxima charla, si el Señor lo permite y no viene antes, va a bendecir al resto de los hermanos que incluso hoy no nos pudieron acompañar. Pero si usted va a salir de este lugar hoy, puede salir usted con la frente en alto al saber que no hay enemigo, llámese como se llame, que pueda levantarse contra usted, que va a hacer una cantidad de cosas, pero al final usted es el vencedor para la gloria de su nombre. ¿Cuántos decimos amén? Póngase por favor de pie y vamos a orar para que durante estos días el Señor abra en nuestra alma ese discernimiento espiritual para poder ver, para poder oír, para poder entender, para poder atesorar lo que realmente ocurre en nuestra vida que nos está sacando de Cristo. Esto se va a poner bien interesante, así que le animo a no faltar para la próxima enseñanza. Vamos a orar.